Crucifixión y muerte de Jesús. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Este hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué les tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sigo? Sí, por favor. Así se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían: oye tú, que derribas el templo de Dios en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz del Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde... Hasta ahí. Perdón. Sí. Ya. Gracias, Daniel. Gracias. Veamos un poco estos pasajes, estos versos que nos enseñan, que recordamos hoy. La crucifixión era la forma más cruel, más dolorosa y más humillante en una pena de muerte en el mundo antiguo. Y los romanos la habían perfeccionado para lograr el máximo sufrimiento. La vergüenza de morir en la cruz era tan grande que el famoso orador romano Cicerón dijo lo siguiente, estoy citando a un romano, ojo, que este fue un romano el que dijo estas palabras: la sola palabra cruz debería ser por lejos removida no solo de la persona de un ciudadano romano, sino también debería ser quitada de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Tan solo la mención de la cruz es algo indigno para un ciudadano romano y para cualquier hombre libre. Así de terrible era la cruz. Lamentablemente la historia y la cultura han modernizado la imagen de la cruz hasta convertirla en un adorno, en una expresión de moda. La gente en los tiempos de Jesús conocía muy bien el horror que era morir en la cruz. Pero interesantemente el Evangelio de Marcos, que nos fue leído hoy, lleva a concentrarnos más en aquel que está en la cruz que en los detalles horrendos de la cruz. En los versos 21 al 24, lo primero que vemos es al rey crucificado y desnudo. Normalmente un hombre que era condenado a morir por la cruz, él debía cargar el madero, la viga, era obligado a cargarla, y este pedazo de madero podía pesar entre 45 a 50 kilogramos. Los otros evangelios nos dicen que Jesús comenzó a cargar este madero, pero todo indica que en un momento él no pudo más. Así que Marcos nos dice que obligaron a un hombre llamado Simón a llevar esta viga. Y Jesús fue llevado a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Si ven en sus Biblias, está en el verso 22. Este lugar, el lugar de la calavera, estaba afuera de los muros. Estaba junto al camino principal de la ciudad. Los romanos hacían esto para mostrar a todos cuán duro era su castigo hacia los criminales. Querían que todos los que pasaban vieran lo que pasaba, lo que los romanos hacían a los criminales. Esta horrenda muerte. Y el verso 23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. La mirra es una sustancia que sacaban de la corteza de un árbol y se usaba como una droga para adormecer los sentidos. Pero Jesús no bebió de esta droga. Él iba a enfrentar toda la agonía, todo el dolor, en pleno control de sus capacidades mentales.
Él no quiso terminar adormecido, él tenía que estar lúcido, porque lo que iba a enfrentar requería toda su concentración, porque iba a ser la prueba más grande. Después de eso, lo desnudaron y se repartieron su ropa, haciendo apuestas sobre esta ropa. Es muy posible que nuestro Señor murió en la cruz completamente desnudo. El punto de todo esto era humillar a la persona, humillarlo. El castigo no solamente era físico, era un castigo psicológico. Te ponían a la vista de todos, así de avergonzado. Entonces Jesús fue desvestido, fue despojado, él ya ha sido torturado durante la tarde, pero la Biblia nos dice que él hizo esto, él fue desvestido, despojado, para que nosotros obtengamos la riqueza de Dios por medio de él. Su desnudez cubre nuestra vergüenza. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando Adán y Eva pecaron en el jardín? Se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue cubrirse. Y aquí vemos al Hijo de Dios siendo descubierto. Él está recibiendo la vergüenza para cubrir nuestros pecados. En los versos 25 al 27 vemos que luego Él fue crucificado y Marcos dice que esto fue alrededor de las 9 de la mañana. Un día como hoy, un viernes, Él fue crucificado a las 9 de la mañana. Y en un acto de burla y sarcasmo, clavaron en la misma cruz un letrero que decía cuál era el crimen por el cual Él estaba siendo castigado, el Rey de los Judíos. Y tal como lo había profetizado Isaías más de 600 años atrás, lo crucificaron en medio de criminales. Y saben que es tan irónico que dos de los discípulos, si recordamos el Evangelio de Marcos, Santiago y Juan le habían dicho a Jesús que ellos querían estar a su diestra y a su izquierda cuando Él venga, cuando Él se manifieste en su reino. Y aquí está Jesús, ya manifestado con el título sobre Él, el título que le corresponde, pero no está en la gloria que Santiago y Juan se imaginaban. Ellos se imaginaban estar al lado de Jesús, pero cuando llega el momento en que se le coloca el letrero de Rey de los Judíos, Jesús no está en gloria, sino que está en la cruz. Y no son Santiago y Juan los que están a su lado, sino dos criminales. El gran Rey fue avergonzado para cubrir nuestra vergüenza, contado entre los pecadores, siendo Él completamente inocente. Y los versos 29 y 30 muestran que fue ridiculizado. Él fue sujeto a la burla y al abuso verbal. Aquellos que pasaban por ahí lo insultaban. Marcos dice que movían su cabeza en un movimiento que expresa sarcasmo. Lo provocaban. Oye tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esta no era la primera vez que a Jesús le tentaban con evitar la cruz. Es la misma tentación que Satanás le había lanzado en el desierto. Es la misma tentación que él haya enfrentado unas horas atrás cuando oraba en el jardín. Ojalá pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta el último momento, el maligno, el diablo, está tratando de persuadir a Jesús para evitar la cruz, para evitar el sufrimiento. Por eso es que él no bebió la mirra. Él está librando no solo una batalla física, emocional, sino también espiritual. En su mente, él está rechazando estas tentaciones, estas burlas que le querían incitar a bajarse de la cruz, porque él tenía el poder de bajarse de esa cruz. Pero Jesús soportó cada segundo. ¿Por qué? Porque Él estaba siendo crucificado para salvarnos a nosotros. Mira el verso 31 y 32.
Los líderes religiosos se suman a las burlas. Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Y ellos también lo desafiaron. Bájate de la cruz. Y estos religiosos le dijeron todavía, bájate y así creeremos en ti. Qué irónico. Para que nuestro Señor salve a otros, Él no debía salvarse a sí mismo. Para salvar a otros, Él tenía que morir. Él no se salvó a sí mismo de la injusticia. Él no reclamó ante un juicio injusto. Él no abrió la boca cuando lo estaban castigando, cuando lo estaban maltratando. Él no respondió a las burlas, no se defendió de la tortura y no se bajó de la cruz. No se salvó de la cruz porque Él había venido a salvar a otros, no a sí mismo. Y estos religiosos le dijeron, sálvate tú para que nosotros podamos creer. Pero ¿saben qué es lo fantástico? Que nosotros hoy creemos precisamente porque Él no se bajó de esa cruz. Hoy tú y yo podemos creer porque Él se mantuvo en esa cruz. Fue fiel. Por favor, ahora me gustaría que alguien pueda ayudarnos a leer los versos 33 al 41. Carlita, ya. Ya, dice así. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Gracias. Marcos destaca en estos versos 6 eventos que sucedieron cuando Jesús murió. Primero, la oscuridad del verso 33. Segundo, un grito de angustia en los versos 34 al 36. Luego un grito final cuando murió en el verso 37. Cuarto, el gran velo del templo es partido en dos. 5, la confesión de un centurión romano en el verso 39. Y 6, el testimonio de las mujeres en los versos 40 a 41. Lo primero, vamos a primero. Marcos destaca la oscuridad. Jesús ha estado ya por 3 horas en la cruz. Y repentinamente, a mediodía, una oscuridad llenó toda la tierra. Hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. Este no era un eclipse solar. Sabemos que la Pascua se celebraba en temporada de luna llena. Era imposible un eclipse. Esta oscuridad que dice aquí la Biblia fue un milagro de Dios, una señal del cielo, del juicio, el castigo de Dios sobre el pecado. Y estaba profetizado ya en Isaías 5, Amós 8, Miqueas 3, Sofonías 1. El Antiguo Testamento nos había preparado para este milagro. De hecho, en Éxodo 10, leemos que Dios envió plagas contra Egipto. ¿Recuerdan cuál es la última plaga? La oscuridad total.
Una oscuridad total es la última plaga que cae sobre Egipto, que duró 3 días, y al final de ese tiempo vino la muerte de los primogénitos. Lo mismo pasa aquí en la cruz. Viene una oscuridad total en el Calvario de 3 horas, y después el primogénito de Dios muere. Y en los versos 34 al 36 muestran la gran soledad del Rey. En el verso 34, Jesús grita el grito más desesperado y desgarrador de toda la Biblia. Es una cita textual del Salmo 22, verso 1. Jesús gritó en arameo, que era el idioma que ellos hablaban en esos días. Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este no era un grito de dolor físico. Él no está gritando porque le duele mucho, aunque sí le duele mucho. Tampoco era un grito de confusión psicológico, que él está desvariando. Tampoco fue un grito de pánico o miedo ante la muerte. Este era el grito del Hijo de Dios, quien estaba experimentando algo que él nunca había conocido hasta ese momento: el abandono de Dios. Es una pérdida, un abandono entre el Padre, quien por toda la eternidad había amado al Hijo, en un amor infinito, eterno, perfecto, y Jesús lo estaba perdiendo. En ese momento, Jesús estaba experimentando ya no el amor de Dios, sino el enojo del Padre, el castigo de Dios. Él estaba experimentando el juicio de Dios. Y sabes una cosa, el resto de la Biblia nos enseña que la pregunta de Jesús en ese momento tiene una respuesta asombrosa. Cuando él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La respuesta es: por ti y por mí. Por ti y por mí, queridos hermanos. Jesús estaba experimentando el juicio de Dios por ti y por mí. Él estaba siendo abandonado por Dios para que nosotros nunca tuviéramos que ser abandonados por Él. El castigo que Jesús estaba recibiendo era para que nosotros no tengamos que recibir ese mismo castigo. Ese es el verdadero significado del grito de Jesús en la cruz. Y él volvió a gritar, y la oscuridad cubrió la tierra. Esa oscuridad significa ese abandono, esa soledad. Jesús vivió la oscuridad para sacarnos a nosotros a la luz. Isaías 53:6 dice: el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Y eso es lo que pasó. Pero en ese momento la gente no entendió lo que estaba sucediendo. Algunos pensaron que él estaba llamando al profeta Elías. Pero el rey estaba muriendo solo. Y saben que quizás nunca terminemos de comprender esos segundos cuando Dios moría en la cruz. ¿Cómo podemos entender que Dios estaba sufriendo en la persona de Jesús en la cruz y muriendo en la cruz? Pero sí podemos alabarle y darle las gracias, ¿no es cierto? Por esa muerte. Porque el Rey que murió solo y abandonado abrió el camino para nosotros. En el verso 37 vemos que Jesús murió luego de lanzar un último grito. Juan nos dice que en ese último grito él dijo: consumado es, está terminado. El sacrificio por el pecado ha sido terminado. Y hay una poderosa evidencia. Miren el verso 38. En ese momento el velo se rasgó, el velo del templo. Este fue otro milagro. En Jerusalén había un cuarto enorme que estaba dividido en dos por una cortina gigante y pesada. Ese es el velo. Estaba dividido en dos porque un lugar se llamaba el lugar santo y el otro lado era el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. Entonces esa cortina
era una barrera que existía para separar entre la santidad de Dios y el mundo del pecado del ser humano. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Dios solamente permitía la entrada una vez al año al sumo sacerdote. Pero cuando Jesús gritó, consumado es, esa cortina gigante se rompió, mostrándonos que ahora Dios está más cerca que nunca. Y que este sistema ritual del Antiguo Testamento ya terminó, ya cumplió su labor. Ya no es necesario buscar a Dios en un lugar físico, en un templo. Cuando el velo se rompió, la gloria de Dios se hizo accesible para ti y para mí por medio de la fe en Jesús. Para encontrar a Dios ya no necesitamos ir a ese lugar físico, sino que debemos ir a Cristo por la fe. Y finalmente en el verso 39, llegamos a la conclusión del Evangelio de Marcos. Recuerdan, hemos venido estudiando este Evangelio por todo el año y desde que comenzamos hay una pregunta que nadie puede responder en Marcos. ¿Quién es Jesús? Todo el mundo se pregunta, ¿quién es Él? Sus discípulos dicen, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Él? Y por fin, al final del Evangelio, en este verso, y esto es lo increíble, en la boca de un soldado romano, de uno de los que lo habían crucificado, escuchamos esta confesión de fe. Verso 39, el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, dijo, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Me asombra porque no fue un milagro de Jesús que llevó a este hombre a la fe. No fue uno de los sermones o sus enseñanzas que despertaron esta confesión. Fue su pasión. Fue la cruz. Ver a Jesús en la cruz despertó esta confesión, esta declaración de fe que nadie hasta ahora, ni Pedro, ni los religiosos, ni su madre, ni sus hermanos, ni sus discípulos podían haber dado. Viene por primera vez en la boca de un soldado romano, de uno de los que lo habían crucificado. De verdad, Él era el Hijo de Dios. Y Marcos quiere que nosotros, con este relato, seamos como este soldado. Quiere que nosotros lleguemos a ese mismo convencimiento, que entendamos qué quiere decir esa cruz. En esa cruz podemos ver al Hijo de Dios y conocer al Hijo de Dios. Así que, hermanos, estamos aquí para eso. Y bueno, en los versos 40 y 41, Marcos no ha terminado su relato. Marcos menciona a 3 mujeres. María, que provenía de la región de Magdala, que se la conoce como María Magdalena por lo mismo. La otra María, que tenía 2 hijos, Jacobo y José. Y Salomé, que era la madre de los discípulos de Jesús, era la mamá de Santiago y de Juan. Estas 3 mujeres fueron testigos de la muerte y la sepultura de Jesús. Ellas fueron fieles hasta el final. Junto con, Marcos dice, con otras muchas mujeres. Y es increíble, porque todos los discípulos están desaparecidos, pero estas mujeres están ahí. Y es de bendición tremenda. Hermanas, ustedes son benditas y excelentemente representadas aquí en la fe de estas mujeres. Y vamos a ver en el sermón del domingo que la fidelidad de estas 3 mujeres va a ser recompensada maravillosamente, porque van a ser las primeras en ver y testificar el triunfo del Rey. Pero sigamos con el relato y voy a pedir, quizás Evita, que nos ayudes en la lectura del 42 al 47. Jesús es sepultado. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato y para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó a llamar al centurión y le preguntó si, en efecto, Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Finalmente, el rey es sepultado. Normalmente los romanos dejaban que los cuerpos de los crucificados queden en la cruz para que se descompongan o se lo coman los perros o las aves de rapiña, porque eran criminales. Ellos no tenían nada de compasión con ellos, ni siquiera después de su muerte. Pero el cuerpo de Jesús no pasó por esa humillación, porque la ley judía exigía que hasta los criminales debían ser correctamente sepultados. Eso está en Deuteronomio 21-23. Así que vemos a este hombre, José de Arimatea, quien va donde Pilato y con mucha valentía le pide el cuerpo de Jesús. ¿Por qué dice Marcos que José de Arimatea fue con osadía, con valentía? Un detalle muy importante: él era uno de los prominentes religiosos judíos, miembro del Sanedrín, miembro de este grupo de religiosos que había condenado a Jesús. Marcos nos dice que este José en verdad estaba esperando el reino de Dios. Con eso nos dice que él había creído en Jesús. Él era uno de los pocos líderes que sí eran partidarios de Jesús. Pero probablemente él nunca se declaró que estaba a favor de Jesús, porque obviamente todos los religiosos lo odiaban y querían matarlo, y terminaron matándolo. Pero aquí al final, José de Arimatea ya pierde todo su miedo. Al final, él sale a la luz y en un acto que públicamente declara que él tenía cariño por Jesús, va donde Pilato y pide que le dé el cuerpo para honrarlo, sepultándolo de una forma apropiada. Este fue un acto de amor que lo llamó a salir a público y demostrar que él, a pesar de que era miembro de grupos religiosos que odiaban a Jesús, él en el fondo había tenido cariño por Jesús. Y que quizás antes se quedó callado por miedo, quizás miedo a perder su posición en ese concilio, tal vez miedo a que también ellos se vuelvan en su contra, lo ataquen, no sé, muchos temores que él probablemente tuvo, pero al final sale a la luz. Y Pilato está sorprendido al saber que Jesús ya ha muerto, porque generalmente un hombre podía sufrir varios días en la cruz. Pero Jesús murió rápido por la tremenda tortura que le habían sometido antes de crucificarlo. Así que cuando Pilato confirmó que Jesús está muerto, entregó el cuerpo a José y éste lo puso en el sepulcro y cubrió la entrada con una piedra. Las mujeres fueron testigos de dónde estaba sepultado Jesús. El Evangelio de Juan dice que en este momento otro famoso religioso también salió a la luz para demostrar su cariño por Jesús, el famoso Nicodemo. Entonces, las últimas personas que estuvieron en el sepulcro de Jesús, las únicas personas que se quedaron con él para pagarle los últimos respetos fueron 4: 2 fariseos y 2 mujeres. Los apóstoles, quienes valientemente habían dicho en la cena que iban a morir por Jesús, están escondidos. ¿Quiénes están ahí dando la cara?
sin temor, saliendo a la luz, que antes eran figuras escondidas. Si se dan cuenta, las mujeres eran las menos importantes para la mayoría de la sociedad en esa época, pero ellas son las más fieles. Y José de Arimatea y Nicodemo eran religiosos, quienes habían guardado en silencio su cariño por Jesús. Pero estos dos grupos de personas están ahí al final, fieles, salen a la luz. Mientras que los que estaban a la luz y decían, nosotros vamos a morir por ti, están escondidos en la oscuridad. A estos dos fariseos y estas dos mujeres no les importa quiénes puedan enterarse de que ellos todavía siguen amando a Jesús a pesar de que Él ha muerto. No les importa lo que puedan decir a sus espaldas. Su amor por Cristo es más grande. Y este es el mensaje de la cruz en Viernes Santo, queridos hermanos. La cruz debe despertar en nosotros amor por Jesús. Entender que Él murió por nosotros, que Él pagó el precio por nosotros. Y así termina el Viernes Santo. Tantas cosas pasaron en tan pocas horas. Quiero terminar esta reflexión con una cita a un pastor afroamericano estadounidense que se apellida Lockridge. Él dijo lo siguiente: es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas está traicionando, pero el domingo viene pronto. Es viernes, Pilato está conflictuado, el concilio está conspirando, la multitud está gritando e injuriando. Ellos no saben que el domingo viene pronto. Es viernes, los discípulos están corriendo como ovejas sin pastor. María está llorando, Pedro está negando, pero ellos no saben que el domingo está en camino. Es viernes, los romanos golpean y maltratan a Jesús. Ellos lo visten de púrpura, lo coronan con espinos, pero ellos no saben que el domingo viene llegando. Es viernes, Jesús va camino al Calvario, su sangre está chorreando, su cuerpo tropieza y se tambalea y cae, su espíritu está acongojado, pero es solo viernes, el domingo viene llegando. Es viernes, el mundo está sufriendo, la gente está pecando, el diablo está sonriendo. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador en la cruz. Ellos clavan los pies de mi Salvador en la cruz y luego lo levantan entre dos criminales. Es viernes, pero déjame decirte una cosa, el domingo viene llegando. Es viernes, los discípulos están cuestionándose todo lo que pasó a su rey. Los fariseos están celebrando que sus planes salieron bien, pero ellos no saben que solo es viernes, el domingo viene llegando. Es viernes, Él está colgando en la cruz. Es viernes, Él siente el abandono de su Padre. Está solo y está muriendo. ¿Puede alguien salvarlo? Es viernes, pero el domingo viene llegando. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi Rey entrega su espíritu. Es viernes, la oscuridad se ha perdido, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás está riendo. Es viernes, Jesús es sepultado, los soldados hacen guardia en su tumba y una roca es puesta en el lugar. Pero es viernes, es tan solo viernes. Es viernes, ¿dónde estás tú? ¿Estás sufriendo, estás llorando? ¿Estás solo, estás triste? Recuerda, es tan solo viernes, el domingo viene llegando. Oremos. Padre, llévanos a contemplar por la fe ese viernes cuando nuestro Señor murió en la cruz
Permítenos creer en Él, recibir su sacrificio, tener fe en el Hijo de Dios. Y recuérdanos, Señor, que en toda esa derrota, muerte y dolor hay un plan que nos lleva al domingo, al triunfo más grande, a la victoria más grande. Pero hoy que es viernes también para nosotros, que recordamos la cruz, permítenos, Señor, entender esta cruz y nunca olvidar el sacrificio de nuestro Señor en esa cruz. Amén.